Ya vamos a entrar en la segunda etapa de las 6, y esta es la etapa de la iglesia perseguida. Y las persecuciones 6 vamos a tocar. Primero, los motivos de las persecuciones. ¿Para qué perseguir a estos cristianos? No eran ladrones, no eran rebeldes, no causaron problemas. ¿Para qué perseguir a este pueblo que obedecía las leyes, que era pacífico? ¿Para qué? Pues hubo varios motivos. Primero, motivo político. Los cristianos eran considerados una amenaza al imperio, porque hablaban de otro reino y otro rey. Y a los reyes no les cae bien la idea de otro rey. Vimos lo mismo con Herodes, que hizo cuando escuchó del rey de los judíos, que era su propio título. Esto también espantó a Poncio Pilato, ¿se acuerdan? O sea, fue como la gota que derramó el vaso para él. Si tú dejas libre a este hombre, no eres amigo de César, porque él se llama rey. Y pues entonces, un motivo político. A lo mejor malentendido, ¿no? Pero pues político. Motivo religioso. Los cristianos eran considerados ateos por los romanos porque no creían en los dioses romanos. También eran acusados de canibalismo. ¿Por qué? Porque comían carne y bebían sangre. Pues un malentendido de la cena del Señor. También eran acusados de incesto. Se llamaban hermanos, hermanas entre sí, y luego se casaban, y circulaban rumores de que en sus cultos comían sangre, comían carne, bebían sangre, luego apagaban las luces y había como orgía ahí. O sea, cosas ridículas pero malentendidos que circulaban. Y también problema religioso. En el mundo romano, con los muchos dioses greco-romanos, un dios más, no había ningún problema con un dios más. Cualquier dios habría sido pues, asimilable, digamos. Pero ahí el cristianismo y el judaísmo chocaban con el politeísmo del Imperio Romano. Los cristianos proclamaban en Cristo el único camino a Dios. Y así la exclusividad del Evangelio chocaba con la inclusividad del politeísmo. También hubo motivo social. Los cristianos no respetaban las clases sociales de la cultura. Esto no es muy correcto. O sea, respetaban, o sea, eran respetuosos, pero dentro de la iglesia eran hermanos. Entonces esto era una amenaza para el orden social. Y ustedes saben que era muy estratificada la sociedad. Pero luego entraron todos en la iglesia y eran hermanos. Y esto chocaba obviamente con los de alto estatus. También no participaban en los eventos sociales. Todos los eventos sociales involucraban algo de paganismo. Y pues infiltraba todo lo social. A lo mejor era nada más costumbre. A lo mejor era costumbre en una boda ofrecer incienso al emperador o quién sabe qué. Y a lo mejor nadie lo tomaba muy en serio, pero los cristianos sí. Y no podían participar en esos elementos paganos de eventos sociales. Entonces, pues ellos se consideraban antisociales. También motivo económico. La venta de artículos paganos, la venta de comida sacrificada a los ídolos bajaba cuando la iglesia crecía y causaba problemas con la economía local.
Van a leer un poco de Plinio el Menor, que era un gobernador, bajo Plinio y bajo el emperador Trajano. Plinio tuvo un problema, estaba alarmado. Tuvo un problema porque los cristianos crecían en su provincia y estaba causando problemas económicos. Pues los templos paganos pues no tenían gran asistencia, había bajado mucho, la venta de carne sacrificada a los ídolos también, pues la economía estaba teniendo problemas. Y él no sabía qué hacer con esos cristianos, porque a veces fueron denunciados, a veces anónimamente, y él pidió consejo a Trajano para saber qué hacer. Y lo que él hacía, y él pidió consejo a Trajano, él dijo que él daba a los cristianos 3 oportunidades de arrepentirse. Debo mencionar que él no iba buscando cristianos, más bien cuando fueron denunciados tenían que procesarlos. No iba buscándolos, pero cuando fueron denunciados les dio 3 oportunidades de arrepentirse. Podrían arrepentirse invocando los dioses romanos, greco-romanos, ofreciendo un sacrificio al emperador y maldiciendo a Cristo. Y algunos lo hicieron, y ellos salieron libres. Pero él mencionó a Trajano, es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. Entonces él hizo una distinción entre los así llamados cristianos que estaban dispuestos a negar a Cristo y los verdaderos. Él dijo imposible que ellos hagan esas cosas. Y él no encontraba nada fuera de lugar y nada ilegal. Y él escribió a Trajano diciendo que ellos hacen votos en sus reuniones de no robar, de no adulterar, de etcétera, etcétera. Y él dijo, pues viven bien, no hay ningún problema con su comportamiento. Sin embargo, eran obstinados en seguir creyendo lo que él llamaba su superstición perversa y extravagante. Y luego Trajano le respondió diciendo, sigue así, está bien. Pero él dijo que no debía aceptar ninguna información anónima. Nadie debe denunciar a nadie anónimamente. Entonces, pero fuera de eso, él dijo, pues adelante, cuando lleguen con una acusación bien fundamentada, pues está bien. Y si persisten en su superstición, pues hay que matarlos. Y es lo que hacía. Entonces era un tipo de persecución pasiva, o sea, no iba saliendo buscándolos. Siguió el emperador Adriano. Debo darles unas fechas. Trajano era como, estamos hablando de 111 a 113. Y luego Adriano siguió más o menos con el mismo estilo. O sea, una persecución pasiva, moderada, pero aún así algunos murieron. Y luego hubo Antonino Pío, 139 a 161. Había mucha persecución local, o sea, localizada, pero no era persecución imperial. Y luego llegamos a uno de los personajes más interesantes del Imperio Romano, es Marco Aurelio. El Imperio Marco Aurelio. Sus fechas de su reino es 161 a 180. Marco Aurelio fue un filósofo estoico, el más famoso, y él escribió lo que se llaman sus meditaciones. Él no tenía ninguna idea de publicar sus meditaciones, y creo que él dio instrucciones de que después de su muerte que quemaran sus meditaciones. Era un tipo de diario, un tipo de sus pensamientos, y la verdad es impresionante. O sea, yo he leído sus meditaciones y son admirables, admirables. O sea, un filósofo, uno de los mejores de su época. Uno de los emperadores más justos, más rectos,
más austeros en su propio comportamiento, más nobles, podemos decir. Sin embargo, él fue uno de los peores perseguidores de los cristianos. Algo que como no va con su carrera. ¿Por qué él hizo eso? Él tenía prejuicios contra los cristianos, prejuicios filosóficos, y también le fue mal, la verdad, en su reino. Había muchos problemas en cuanto a ataques de fuera, entonces él tenía que ser un emperador muy militar, protegiendo el reino de esos ataques, y le fue mal económicamente, en muchos otros sentidos. Y no tanto buscaba un chivo expiatorio, pero él razonaba de que cuando antes éramos más devotos a los dioses de nuestros ancestros y de nuestros antepasados, las cosas iban mejor. Y ahora muchos están, estos cristianos sobre todo, abandonando la fe de nuestros padres y nos va mal. Entonces podía razonar y decir, pues, a lo mejor por eso nos va tan mal. Entonces no buscaba como Nerón un chivo expiatorio gratis. Él más bien tenía una razón fundamentada en su propio pensar de por qué los cristianos no deben ser tolerados. Son peligrosos para el bienestar del imperio. Entonces, ¿qué hizo? Él estableció un sistema de espías para acumular evidencia en contra de los cristianos. Entonces, esto es algo diferente. Bajo Trajano es algo pasivo, es algo, ok, si te llegan, ok, tienes que procesarlos. Y tienes que matarlos si son muy obstinados. Pero bajo Marco Aurelio es algo muy activo, buscándolos, espiándolos, acusándolos y matándolos. Luego tenemos como 20 años de más paz para los cristianos y llegamos luego a Septimio Severo. Septimio Severo. Y no creo que Severo sea su apellido, creo que es su descripción de cómo era, ¿no? Septimio Severo perseguía a la iglesia, especialmente en África, de una manera feroz. Y sus años son 202 a 211. Y él quería parar el proselitismo. Él no quería que los cristianos, obviamente todavía estaban muy activos en compartir su fe, él quería pararlos, entonces una persecución para parar la evangelización. Decio, sus fechas son 2000, y ahora tenemos estoy acostumbrado a 2000, estamos hablando de 211 y 249, o sea, más paz para los cristianos. Entonces aquí 30 años o 40 años más o menos de paz relativa. Y luego Decio en 249 y hasta 251 inició otra persecución breve, pero bastante fuerte. ¿Por qué? Estaban acercándose al milésimo aniversario de la fundación de la ciudad de Roma. Entonces, muy importante. Imagínense, o sea, 1000 años la ciudad de Roma, según la tradición. Y tenían muchos problemas. Las cosas no iban bien políticamente, económicamente. Entonces, él pues iba contra los cristianos. Recordaban los buenos días del pasado, echaban la culpa por los problemas actuales a los cristianos, por haber abandonado a los dioses. Más o menos el mismo argumento que Marco Aurelio utilizó. Y luego tenemos Valeriano 253 a 260. Él abandonó la persecución y luego la retomó otra vez para detener los desastres que acontecían en el Imperio Romano. Entonces pueden ver aquí que los ataques contra los cristianos no tenían mucho que ver con infracciones de la ley.
A veces sí, o sea, no ofrecían o no contribuían, pero muchas veces era conveniente buscar a los que eran los culpables por los desastres que acontecían en el imperio. Estos son las persecuciones de los siglos II y III. Siguiendo, las persecuciones del siglo IV. Estamos hablando de los 300. Diocleciano, 303 a 305. Entonces podemos ver que tenemos otro periodo de como 40 años de más o menos paz para los cristianos, y luego otra vez 303 a 305. Él hizo 4 edictos, mandando, primero, que se destruyera toda propiedad eclesiástica. Segundo, que se recogiera toda literatura cristiana. Tercer edicto, que se despidieran todos los oficiales del gobierno que eran cristianos. Y cuarto, que los líderes eclesiásticos fueron apresados pues tengo más cláusulas aquí, no sé cuáles están en cuál edicto, pero que los cristianos perdieran su ciudadanía y que todo el mundo ofreciera sacrificios a los dioses. Son 6 cláusulas, no estoy seguro en cuál edicto son, pero 4 edictos y son 6 cláusulas ahí, y obviamente esto es severísimo, ¿no? O sea, nadie escapa de esos edictos. Y él hizo todo esto a pesar de que su esposa y su hija eran cristianas. Obviamente ellas eran exentas de todas las consecuencias, pero aún así, con cristianas en su propia familia, hizo todo eso en contra de los cristianos. ¿Cómo respondieron los cristianos? Respondieron en 4 distintas formas. Y esto es muy importante observar estas formas. Algunos negaron a Cristo. Y estos llegaron a ser llamados los lapsi, los que lapsaron, los que cayeron bajo persecución. Otros obtuvieron certificados falsos que decían que ellos habían sacrificado a los dioses oficiales. En otras palabras, pagaban mordidas, como decimos en México, ¿no? O sea, pagaban mordidas, tenían sus certificados, y podían, pues si alguien venía investigando, podían presentar su certificado sin haber ofrecido el sacrificio. Entonces su pecado no era idolatría, era pues otra cosa, mentir o deshonestidad. Otros se sometieron al martirio y otros buscaban el martirio. Entonces imagínense, la iglesia cristiana con 4 diferentes posturas bajo esa persecución. Más adelante vamos a ver algunos resultados y divisiones que resultaron de esas 4 diferentes posturas o reacciones. Diocleciano dividió el imperio en Occidente y Oriente, estableciendo un orden de sucesión para evitar guerras civiles, y luego hizo algo que casi nunca hacen los dictadores, los emperadores. Él se jubiló. Entonces, él arregló todo, un sistema, 2 secciones del imperio, un orden muy específico de la sucesión del emperador del Occidente, el emperador de Oriente. Y él, ya habiendo arreglado todo, iba a fluir perfectamente bien después de su renuncia. Él se jubiló. ¿Y qué pasó? Hubo 4, ahora tienen 2 secciones del Imperio Romano, entonces ahora tienes, en lugar de menos problemas, tienes más problemas, porque ya tienes 2 emperadores, los 2 quieren ser el emperador. Entonces él causó un problema causó una situación para causar más guerras civiles en lugar de disminuirlas, y es exactamente lo que pasó. Hubo guerras entre aspirantes al trono,
Y uno de los emperadores era Constantino, y él tuvo un hijo, su papá era, sí, Constantino y Constantino. Y Constantino estaba peleando por el imperio del occidente, y él ganó control del occidente en 313. Y luego ganó control de todo el imperio en 324. Entonces aquí tenemos ya entre 4 aspirantes al trono, por fin llega otra vez un emperador romano que era Constantino. Hay diferentes ideas de la fe de Constantino, pero en 303 él legalizó el cristianismo. Él promulgó un edicto de toleración, edicto de Milán, también se llama, que entró en vigor en el occidente, y luego, ya que él ganó todo el territorio, entró en vigor en todo el imperio. Él tenía la idea, según la tradición, de que su victoria era porque él oró al Dios Supremo, pidiendo que Él le diera la victoria. Y él, según la tradición, vio una visión de una cruz en el cielo, y la tradición dice que él escuchó una voz del cielo diciendo: conquista bajo esta señal, y vio la señal, el símbolo de la cruz. Entonces la tradición dice que luego él tomó los escudos de todos sus soldados y pintó ahí una cruz, y él ganó. Algunos dicen que él hizo que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio, pero no es cierto. Él dio en edicto de toleración para los paganos, toleración para los cristianos, y también toleración supongo que para los judíos, pero los cristianos fueron los especialmente favorecidos. Él se consideraba cristiano, él se llamaba cristiano, y él favorecía el cristianismo. Él no se bautizó hasta un poquito antes de su muerte, pero esto podría haber sido porque había entrado una idea equivocada acerca de lo que es el bautismo. Algunos tenían la idea de que el bautismo lava todos los pecados anteriores. Entonces, ¿cuándo conviene bautizarte? Al final, ¿no? Entonces, puede ser por esta idea que estaba entrando, o puede ser por otras ideas personales que hasta el final él oficialmente se bautizó. Sin embargo, él mantenía algunas creencias paganas, especialmente su afecto por el dios del sol Invicto. Y cuando declaró santo el 7º día de la semana, el 321, lo llamó el día del sol. En inglés, Sunday. ¿Okay? En español es más bíblico, es domingo, que es el día del Señor, pero en inglés sigue siendo Sunday, el día del sol. Él también utilizó el cristianismo para unificar el imperio. Vamos a hablar más adelante del primer concilio ecuménico de Nicea, en el cual Constantino se involucró mucho, pero ahí vemos que él estaba metido ahí porque él quería unificar su imperio y utilizó el cristianismo para hacerlo. Era el mejor candidato, porque a esas alturas los dioses greco-romanos ya no servían, la gente por lo general ya no daba crédito a los dioses greco-romanos. Entonces estaba buscando mejor candidato para unificar su imperio. Vamos a hablar un poco de los resultados de las persecuciones. Hubo algunos resultados
buenos, principalmente buenos, pero algunos también no tan buenos. Primer resultado bueno de la persecución. La iglesia fue purificada, como pueden imaginar. Y como Plinio el Menor observó, los verdaderos cristianos no pueden negar a Cristo. Entonces, según ellos, pues los que negaron a Cristo, pues no eran verdaderos. Entonces, una purificación de la iglesia. La iglesia también estaba unida. Y esto pasa, ¿no? Eso pasa en familias. Hay hermanos que se pelean entre sí, pero cuando hay un ataque de fuera, es un frente unido. Y así estaba la iglesia, o sea, estaba unida. Había algo de disensiones que vamos a hablar, pero la iglesia confesaba una creencia más o menos uniforme. Entonces, una iglesia unida en doctrina, en creencia. Muchos cristianos tuvieron que huir a otras tierras donde predicaron el Evangelio. Vemos esto por primera vez en la persecución en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? O sea, tuvieron que dispersarse y predicaron el Evangelio. Lo mismo pasó, huyeron. Y con bendición de Cristo, ¿no? Él dijo, cuando te persigan en una ciudad, huye a otra ciudad, es lo que hicieron. Entonces ellos iban predicando el Evangelio. Y la iglesia creció hasta incluir, y aquí la cifra como más conservadora es como 10%. 10% de los habitantes del imperio. Como digo, es la cifra más conservadora. Pueden encontrar cifras mucho más altas, 20, 30 o más, pero, o sea, por lo menos 10%, que es una penetración bastante buena en todo el imperio romano. Ahora, otro resultado. Los apologistas. Vamos a hablar más en un segundo acerca de los apologistas. ¿Qué es un apologista? Apología es defensa. Una defensa de la fe es una apología de la fe. Los apologistas daban defensas, argumentos, razonamientos para defender el cristianismo. En otras palabras, la respuesta intelectual o el nivel intelectual de la iglesia creció en contra de ataques diciendo que ustedes son los causantes de los problemas en el mundo greco-romano, en el imperio romano. Ellos tenían que dar una respuesta y los apologistas produjeron estas defensas razonadas del cristianismo. Esto es un resultado negativo. Algunos negaron a Cristo y después buscaron ser restaurados a la iglesia. Y su readmisión a la iglesia produjo mucha controversia en la iglesia al principio del cuarto siglo, los primeros de los 300. Y vamos a hablar de una herejía que tenía que ver con ese problema, con cómo tratar a los que negaron a Cristo y ahora en momento de paz quieren regresar y ser readmitidos. Muchas veces voy a cambiar un poco de velocidad aquí y vamos a hablar de algunos personajes. Muchas veces hablamos de los padres de la iglesia y cuando hablamos de los padres de la iglesia estamos hablando, hay dos diferentes maneras de dividir los padres de la iglesia. Estamos hablando de los personajes de mucha importancia en los primeros siglos. A veces una división va así. Los padres apostólicos, o a veces se llaman post-apostólicos, porque no son precisamente durante la época de los apóstoles, aunque había algo de traslape en algunos casos. Los padres apostólicos o post-apostólicos, los apologistas, y voy a darles unas fechas, apostólicos como 95 a 150. Y luego los apologistas, 140 hasta 200. Luego los polemicistas. Polemicistas como traslapan con los apologistas, porque una polémica es un argumento. Los polemicistas, y aún sus fechas traslapan 180
225. Y luego los teólogos científicos. Científicos, podríamos decir teólogos sistemáticos, que empezaron a sistematizar la teología de la iglesia. También otra forma, y van a encontrar en sus libros que estudien, van a encontrar estas dos diferentes divisiones. La otra forma de dividir los padres son los padres apostólicos del siglo II, los padres ante-nicenos, o sea, vienen antes de, ante-nicenos, siglos II y III, los padres nicenos, del siglo IV, y los padres post-nicenos, siglos V y VI. ¿Y qué es esto de nicenos? Podemos ver aquí la gran importancia, el gran papel que jugó el concilio de Nicea, que vamos a estudiar más adelante. Pero, podemos dividir esa época por ese concilio, porque fue de tanta importancia. Lo que quiero hacer ahora es presentarles algunos de los padres, no todos, pero algunos de los más importantes. Van a encontrar sus nombres en el libro que van a leer, pero quiero darles un poco más de detalle acerca de sus carreras y qué hicieron y su importancia. El primero, un padre apostólico, Clemente de Roma. Clemente de Roma. Más adelante vamos a conocer Clemente de Alejandría. Este es Clemente de Roma. Él fue, según la tradición, obispo de Roma al fin del primer siglo, como año 90 a 100. Y en las historias de la Iglesia Católica Romana se llama Clemente I y se considera el cuarto papa después de Pedro. Después vamos a hablar de todo lo del papado y cómo se desarrolló, pero estoy diciéndoles que en las listas él se considera el cuarto papa. Su escrito es muy importante. ¿Por qué? Porque es el más antiguo. Él escribió una carta que se llama Primera de Clemente. Hay una segunda de Clemente, pero es apócrifo, o sea, no lo escribió él. Primera de Clemente es más confiable como carta de Clemente. Y él escribió una carta a la iglesia en Corinto, de la iglesia en Roma. Entonces, es muy importante como carta. ¿Por qué? Es la más antigua que tenemos fuera del Nuevo Testamento. Y probablemente ahí por el año 95. Y nos da un vislumbre de cómo era la iglesia en Roma, cómo era la iglesia en Corinto, cómo era la relación entre las iglesias, cómo funcionaban los oficiales de la iglesia y cuál era la doctrina de la iglesia inmediatamente después de los apóstoles. Es muy importante. Y quiero decirles algunas cosas que podemos aprender de su carta. Escribió de Roma a Corinto porque Corinto estaba sufriendo de divisiones. Ahora, esto es muy lamentable. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema en 1 Corintios en la Biblia? Divisiones. ¿Cuál era el problema en 2 Corintios? Divisiones. Ahora tenemos, décadas después, ¿cuál era el problema ahí? Seguían divididos. Entonces, es muy triste. También podemos ver que el Clemente escribió al oficial en Corinto como un hermano, como un igual. Él no decía nada acerca de ser el papa, pues la palabra papa no se utilizaba en esa etapa, entró después. Pero no se puso como en una posición superior al oficial ahí en Corinto. Él escribió como hermano a hermano. Entonces podemos ver ahí paridad entre las iglesias. No había una postura posterior, o más bien superior, de la iglesia en Roma. Es algo que pasó posteriormente. También, con respecto a la organización de la iglesia, él menciona a los ancianos y a los diáconos. Y él menciona también a los obispos como sinónimo de los ancianos, la cual es la misma situación que encontramos en la Biblia.
Pablo utilizaba anciano y obispo intercambiablemente. Aquí tenemos unos 30 años después de Pablo, tenemos Clemente siguiendo con el mismo patrón. Entonces todavía no existía un obispo encima de los presbíteros, los ancianos. Había dos oficiales, ancianos y diáconos. Obispo era otro título por los ancianos. Otra cosa muy importante, la doctrina de la justificación. ¿Cómo es el hombre o la mujer, cómo es el ser humano justificado delante de Dios? Esta doctrina llegó a pervertirse mucho a través de la historia y fue recuperada muy tarde en la Reforma Protestante. Pero ¿cómo era inmediatamente después de los apóstoles? Quiero leerles una cita del capítulo 32 de su carta a los Corintios. Dice así: nosotros también, llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestro entendimiento, ni por nuestra piedad, ni por nuestras obras que hemos hecho por la santidad del corazón, sino por esa fe por medio de la cual Dios ha justificado a todos desde el principio. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué le suena? O sea, es exactamente lo que encontramos en las cartas de Pablo. Entonces aquí al fin del siglo mantenía intacta esta doctrina de la justificación, no por obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Clemente muy importante para la estructura de la iglesia y la doctrina de la salvación. No menciono esto, pero menciona ancianos diáconos y menciona cómo fueron elegidos. Menciona que fueron apuntados por los apóstoles, en principio cuando había apóstoles, y luego más adelante por otros hombres eminentes en la iglesia. Podemos pensar en como Tito o Timoteo, que no eran apóstoles pero siguieron. Y luego dice, aprobados por toda la iglesia. Entonces parece que a esta edad muy temprana, muy primitiva, había, no sé si quieren llamarla elección, pero la iglesia tenía voz en elegir a sus ancianos y diáconos. Bien, segundo padre apostólico, Ignacio. Ignacio tradicionalmente es considerado un discípulo directo de Juan, del apóstol Juan. Y él fue obispo de Antioquía en Siria. Y aquí estamos usando la palabra obispo, es un poco, si es correcto hablar de Clemente como obispo de Roma, podríamos también decir presbítero de Roma o pastor de Roma, porque era el mismo oficio en Clemente. En Ignacio podemos hablar de él como obispo de Roma o obispo de Antioquía. Les voy a explicar por qué. Él fue mandado a Roma para ser entregado a las bestias ahí por el año 110 después de Cristo. En el camino, él escribió 7 cartas a diferentes iglesias pidiendo que la iglesia en Roma no interviniera para salvarlo del martirio, porque la iglesia en Roma había escuchado que habían agarrado a Ignacio y iba para Roma, y a lo mejor algunos cristianos tenían lo que llamamos palancas, tenían conocidos, tenían influencia, y él escribió diciendo, no hagan nada, por favor. Él escribió también en estas cartas contra el gnosticismo y el docetismo, herejías que voy a explicar más adelante, pero 2 herejías. Y ahora es algo importante, él fue el primero que exaltó al obispo arriba de los ancianos en una iglesia local. Entonces esto es importante porque estamos hablando del año 110. Entonces es la primera mención de este concepto
del episcopado monárquico. La palabra de obispo en griego es episcopos. Entonces, cuando hablamos del episcopado monárquico, estamos hablando de un obispo en un sistema jerárquico. Entonces, él es el primero que exalta el obispo encima de los presbíteros, los ancianos y los diáconos. Y es un cambio de lo que encontramos en Clemente y un cambio de lo que encontramos en la Biblia. Pero entró muy temprano, entró en el año 110. Sin embargo, él consideraba a todos los obispos de otras iglesias como iguales, incluyendo la iglesia en Roma. O sea, todavía Roma no tenía ninguna postura superior a las otras iglesias. Y él también menciona la iglesia católica, utiliza esa palabra católica. Y él dice, donde esté Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Y aquí podemos ver el uso principal de la iglesia católica. Está diciendo, si hay una iglesia local y Jesucristo está ahí, pertenece a la iglesia católica. Y la palabra católica significa universal. Y fue el uso que él le dio. Entonces podemos ver una evolución en el uso de esta palabra católica. Empezó queriendo decir universal o general en contraste con local. Hay iglesias locales y hay la iglesia católica universal. Luego, más adelante, cuando entraban las herejías y muchas controversias y sectas, la iglesia católica era la iglesia con doctrina ortodoxa en contraste con doctrina errante. Entonces ahí tomó un significado un poco diferente. Ahora no se refiere tanto a universalidad, sino a corrección de doctrina, de tener la doctrina correcta. Y luego empezó, otro nombre es romano en contraste con anglicano, y ya estamos en la época de la Reforma, pues la iglesia católica en contraste con la iglesia de Inglaterra, y luego la iglesia católica quería decir romana en contraste con la iglesia reformada en general, y luego hoy en día ha llegado a ser sinónimo con de un miembro de la iglesia romana. O sea, un católico hoy en día pensamos en un miembro de la iglesia que tiene su sede en Roma. Pero no empezó así, ha sido una evolución y su significado hoy en día no es el significado con que empezó. Pero ahí encontramos esos dos detalles importantes en los escritos de Ignacio. Uno más y luego terminamos para hoy. Policarpo. Ignacio fue martirizado, pero no sabemos nada de los detalles de cómo murió. Policarpo es diferente. Policarpo fue un discípulo de Juan también, y él escribió a la iglesia en Filipos, citando el Antiguo Testamento y citando el Nuevo Testamento. Pues aquí podemos ver evidencia de que las cartas y los evangelios del Nuevo Testamento ya eran recibidos como escritura, porque él los citaba como palabra de Dios. Él vivió 86 años. Lo mataron en 155. Entonces podemos ver que él nació en el primer siglo y tuvo tiempo para conocer al último de los apóstoles, que era Juan. Entonces él fue entregado por una multitud a sus 86 años. Y tenemos, si quieren buscar por internet todo el relato, o hay algo de relato en el libro de Justo González, del martirio de Policarpo, pero probablemente pueden hacer una búsqueda en internet, martirio de Policarpo, y pueden ver toda la tradición, es muy extensa y muy interesante. Según el relato, hay muchas cosas como muy milagrosas ahí, y no podemos constar o negar tampoco, ¿no? Pero en general va así. Según el relato de su martirio,
fue instado a negar a Cristo. Y él respondió: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho nada mal. ¿Cómo podría negar a mi Señor, quien me salvó? Y luego no sé quién, el juez o no sé exactamente qué personaje, qué oficial, lo amenazó con bestias y él respondió: tráemelas. Y luego lo amenazó con fuego y él dijo al juez: usted me amenaza con un fuego que se enciende y luego se apaga, y usted no sabe nada del juez eterno, que tiene un fuego eterno destinado para los que lo niegan. Entonces ahí predicando, y fue condenado y quemado vivo, y muchos detalles de la leyenda que querían atarlo, y él dijo: no es necesario. El que me ha mantenido en Cristo, pues todos estos años me va a mantener firme dentro de las llamas. Entonces hay que leer, porque es emocionante, es muy estimulador, es muy animador leer de la valentía de este Policarpo. Otra cosa que podemos observar es que él dijo: 86 años he servido a Cristo. Y él murió a los 86 años. Pues podemos ver aquí, no queremos concluir mucho de esto, pero podemos concluir probablemente que él creció en una familia cristiana, que no fue convertido después, y él consideraba que él había disfrutado los privilegios de ser cristiano desde su nacimiento, habiendo sido criado en una familia cristiana. Suponemos, o sea, no queremos concluir exactamente, pero sus palabras dan esa impresión. Bien, estos son los padres apostólicos. En 8 días, si Dios permite, seguimos empezando con los apologistas. Económico. La venta de artículos paganos, la venta de comida sacrificada a los ídolos bajaba cuando la iglesia crecía y causaba problemas con la economía local. Van a leer un poco de Plinio el Menor, que era un gobernador, bajo Plinio y bajo el emperador Trajano. Plinio tuvo un problema, estaba alarmado. Tuvo un problema porque los cristianos crecían en su provincia y estaba causando problemas económicos. Pues los templos paganos pues no tenían gran asistencia, había bajado mucho, la venta de carne sacrificada a los ídolos también, pues la economía estaba teniendo problemas. Y él no sabía qué hacer con esos cristianos, porque a veces fueron denunciados, a veces anónimamente, y él pidió consejo a Trajano para saber qué hacer. De la cultura. Esto no es muy correcto, o sea, respetaban, o sea, eran respetuosos, pero dentro de la iglesia eran hermanos. Entonces esto era una amenaza para el orden social. Y ustedes saben que era muy estratificada la sociedad, pero luego entraron todos en la iglesia y eran hermanos, y esto chocaba obviamente con los de alto estatus. También no participaban en los eventos sociales. Todos los eventos sociales involucraban algo de paganismo y pues infiltraba todo lo social. A lo mejor era nada más costumbre. A lo mejor era costumbre en una boda ofrecer incienso al emperador o quién sabe qué. Y a lo mejor nadie lo tomaba muy en serio, pero los cristianos sí. Y no podían participar en esos elementos paganos de eventos sociales. Entonces, pues ellos se consideraban antisociales. También, motivo económico. Ya vamos a entrar en la segunda etapa de las 6, y esta es la etapa de
de la iglesia perseguida. Y las persecuciones vamos a tocar. Primero, los motivos de las persecuciones. ¿Para qué perseguir a estos cristianos? No eran ladrones, no eran rebeldes, no causaron problemas. ¿Para qué perseguir a este pueblo que obedecía las leyes, que era pacífico? ¿Para qué? Pues hubo varios motivos. Primero, motivo político. Los cristianos eran considerados una amenaza al imperio, porque hablaban de otro reino y otro rey. Y a los reinos, hermanas entre sí, y luego se casaban, y circulaban rumores de que en sus cultos comían sangre, comían carne, bebían sangre, luego apagaban las luces y había como orgía ahí. O sea, cosas ridículas pero malentendidos que circulaban. Y también problema religioso. En el mundo romano, con los muchos dioses greco-romanos, un dios más, no había ningún problema con un dios más. Cualquier dios habría sido pues, asimilable, digamos. Pero ahí el cristianismo y el judaísmo chocaban con el politeísmo del Imperio Romano. Los cristianos proclamaban en Cristo el único camino a Dios. Y así la exclusividad del Evangelio chocaba con la inclusividad del politeísmo. También hubo motivo social. Los cristianos no respetaban las clases sociales, no les cae bien la idea de otro rey. Vimos lo mismo con Herodes, que hizo cuando escuchó del rey de los judíos, que era su propio título. Esto también espantó a Poncio Pilato, ¿se acuerdan? O sea, fue como la gota que derramó el vaso para él. Si tú dejas libre a este hombre, no eres amigo de César, porque él se llama rey. Y pues entonces, un motivo político. A lo mejor malentendido, ¿no? Pero pues político. Motivo religioso. Los cristianos eran considerados ateos por los romanos, porque no creían en los dioses romanos. También eran acusados de canibalismo. ¿Por qué? Porque comían carne y bebían sangre. Pues un malentendido de la Cena del Señor. También eran acusados de incesto. Se llamaban hermanos.